Entonces, Profe, perdón. Entonces, ¿ya hay fecha para el eh, terreno? no hay fecha porque por definición la fecha de entrega del proyecto la hacemos en el día que determine la escuela como día de examen. Entonces, como los exámenes no están definidos todavía. No, pero no del trabajo, del terreno. Del terreno. No una fecha fija, pero sí o sí va a ser la próxima semana. A ver, hoy día estamos a No, martes 9. Podría ser martes 16 o jueves 18 en la mañana. Ahí tengo que calzar con mi horario, pero alguno de esos 2 días pucha, eh, no voy a estar. no va a estar. No, Eh, y no va a no, estar. es que me voy el jueves y vuelvo para la última semana de clase, semana 14. Ya. Bueno, lamentablemente no podemos calzar los horarios, así que ahí el resto de los compañeros van a tener que suplir esa ausencia. Ojalá que el resto vaya también porque les va a servir para la evaluación. Así que, de hecho, deberíamos, bueno, al terminar la clase yo tengo que ver mi agenda también, pero sí o sí va a ser la próxima semana. Ya no lo podemos postergar más. Y esta semana está bastante complicada porque hay muchas cosas ya agendadas, pero o va a ser el martes o va a ser el jueves. Uno de esos 2 días tengo que ver ahí la agenda. Ya, ahora sí, vamos a partir con la clase, así que les doy la bienvenida a otra clase de planificación urbana y transporte. Vamos a continuar con la unidad número 3, que tiene que ver con aspectos más sociales de la planificación urbana. Y hoy día vamos a tratar un tema bien particular, que es la falacia de la elección en movilidad. Cuando uno habla de transporte en general, ni siquiera de movilidad, sino que de transporte, y vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos dos términos, porque muchas veces se utilizan como en forma indistinta, pero sí hay diferencia entre ambos conceptos. Pero cuando uno habla de transporte, tiende a hacer hincapié en que el transporte es una elección, ¿ya? Y que como hombres y mujeres racionales que somos, hacemos una elección en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la elección de localización, de dónde vivimos, la elección de hacia dónde vamos, a qué lugar vamos a ir, qué actividades escogemos y finalmente en qué modo hacemos nuestros viajes, si lo hacemos caminando, en bicicleta, en transporte público, etc. Y cuando uno tiene ese conjunto de alternativas disponibles, lo que dice la teoría, al menos desde un enfoque más economicista, que es de la teoría de la elección discreta, uno como persona racional elige la opción que maximiza su utilidad, que en el caso del transporte, como son elecciones más bien de desutilidad, ya hemos hablado del enfoque utilitario, así que no hay ninguna novedad. Cuando hacemos esa elección, en verdad lo que estamos haciendo es minimizar esa desutilidad, o sea, estamos escogiendo la alternativa que tiene menores costos, tanto desde el punto de vista monetario como también en tiempo, que son como las dos variables más relevantes. Vamos minimizando entonces ese costo que tiene el transporte. Sin embargo, vamos a ver que cuando analizamos esto bajo un concepto de movilidad, que es distinto al concepto de transporte, vemos que esta elección no es tal porque hay varias barreras que impiden que esta elección sea totalmente libre. Y por eso conviene más bien hablar de movilidad más que de transporte, si es que estamos hablando de cómo se mueve la gente, las personas, y no solamente las personas, sino también los bienes, cómo se mueven dentro del contexto urbano. Vemos que esa elección no es tan libre como quisiéramos en todas las veces. Partamos viendo qué significa el término o el concepto de elección, que en políticas de transporte y planificación urbana implica una noción de autonomía, de utilidad y o optimalidad. Acá hay una cita que dice, por ejemplo, el paradigma del hombre racional, apuntalado por conceptos económicos neoclásicos, centrándose en la representación de las personas como responsables individuales de una elección racional, interactuando juntos para formar un estado de equilibrio, que era lo que les conversaba antes. Todos estos supuestos están basados en una imagen de un hombre o mujer racional que toma decisiones para maximizar su utilidad. Y estas maximizaciones de utilidades interactúan entre varias personas y llega a un cierto estado de equilibrio donde ninguna persona puede tomar mejor elecciones que otras sin perjudicar a alguien. ¿Ya? Ese es como el estado de equilibrio, al menos en el caso del transporte.
Y acá lo que se hace para maximizar la utilidad es aplicar el comportamiento del viajero para estimular elecciones de destino, modo, ruta y hora, basado en una suposición implícita de que la toma de decisiones individuales no toma en cuenta el contexto social. O sea, nuevamente, acá hay esta cita es una crítica a ese enfoque más utilitarista que proviene desde la ingeniería de transporte. Yo también vengo de ese mundo, así que conozco muy bien cuáles son los conceptos. Sin embargo, desde el punto de vista de las ciencias sociales, como es la planificación urbana, hay una crítica entonces a ese enfoque más utilitarista, porque toma en cuenta las decisiones individuales y en teoría esa decisión está totalmente abstraída de lo que es el contexto social. O sea, solamente tomamos en cuenta aspectos como tiempos de viaje y tarifa, y quizá algunos otros atributos más bien físicos, por ejemplo, presencia o disponibilidad de asiento, presencia de aire acondicionado cuando es verano, pero más allá de eso no toma en cuenta el contexto social. Entonces, ahí hay una cierta crítica que, que hace, este enfoque desde el punto de vista de las ciencias sociales. Existen dos perspectivas para desde dónde realizar un análisis crítico. Una son las perspectivas de las relaciones sociales y la otra es las perspectivas desde el sistema de transporte. En principio, los hombres y mujeres de identidades diversas deben ser móviles para cumplir diferentes roles sociales. O sea, definitivamente no, hoy día en nuestra sociedad, como vivimos en grande aglomeración urbana, es totalmente imposible que nos quedemos en la casa para cumplir nuestros roles sociales. ¿Ya? Quizás en pandemia lo pudimos hacer por un corto periodo de tiempo porque teníamos que estar en cuarentena, pero en un estado, entre comillas, normal, eso no es posible de hacer, sino que tenemos que salir de la casa y tenemos que tenemos que ser móviles para cumplir nuestros diferentes roles sociales y a lo largo de todo el día. Uno cumple también distintos roles sociales en diferentes partes del día. ¿Ya? Por lo tanto, las personas necesitan transporte para tener acceso a las distintas actividades sociales y combinar estas actividades en un espacio de 24 horas al día. En ese sentido, el transporte puede ser una suerte de ventana en nuestras vidas dentro de un contexto más social. Tiene dimensiones espaciales y temporales. Primero, el cumplimiento del rol social genera viajes con propósitos particulares a lugares particulares y en periodos particulares del día, de la semana, del mes, etc. Así que estos roles sociales son los que finalmente van determinando nuestro patrón de actividades, y en el cumplimiento de ese rol social o también del patrón de actividades necesitamos entonces generar ciertos viajes en momentos particulares del día o de la semana o del mes. ¿Ya? Provoca patrones de viaje que están influenciados por otras relaciones sociales que pueden ser de clase, de religión, etnicidad, edad, habilidades físicas y mentales. O sea, no solamente acá tenemos un aspecto desde el cumplimiento de nuestros roles sociales y con eso asociados a nuestros patrones de actividad, sino que también están influenciados por otras dimensiones que son mucho más personales. ¿Ya? La habilidad para acceder a diferentes partes de la ciudad, ya sea para actividades de trabajo, de educación, de salud, etcétera, implica no solo distancia y tiempo, sino que también tiene otro tipo de costos, por ejemplo, en seguridad, puede ser seguridad vial o seguridad delictual, en la conveniencia de hacer ciertos tipos de actividades, etcétera. Así que hay atributos que uno debería considerar que van más allá de lo que son la distancia y el tiempo o también en términos monetarios, sino que hay otros temas también de costo detrás de eso que también se pueden valorizar, incluso si es subjetivamente, o sea, no lo podemos poner como un precio a eso o un número, pero sí sabemos que implica un cierto costo detrás de eso. El transporte involucra la realización de ciertas concesiones en el espacio público. Dado que el espacio público es un espacio físico limitado, y eso lo vimos al principio del curso, hay que hacer ciertas concesiones para poder convivir dentro del espacio público. Ya no vamos a poder cumplir o hacer todo lo que nosotros queremos, sobre todo el espacio público,
porque sabemos que es limitado, y aparte hay ciertas normas de convivencia, que algunas están escritas y otras no, en forma de reglas o de normativas, pero hay algunas que son más bien normas sociales que no están escritas, pero ahora sí las seguimos, y por lo tanto hay que hacer ciertas concesiones en el espacio público donde uno no puede hacer todo lo que uno quisiera o cualquier cosa que uno quisiera. Y estas están mediadas principalmente por relaciones de género, intersectadas por todas las otras relaciones sociales. O sea, la componente de género también tiene como una componente súper fuerte en términos de qué es lo que alguien puede hacer, un hombre o una mujer, o sea, qué es lo que una mujer puede hacer versus lo que puede hacer un hombre. Sabemos que hoy día hay diferencias entre los distintos géneros, porque la sociedad también impone ciertos roles de género que no deberían ser, pero aún así se imponen, y por lo tanto estas concesiones son súper distintas entre hombres y mujeres. Pero no solamente esto se da a nivel de género, sino que también está pasando en otro tipo de relaciones sociales que pueden ser, por ejemplo, de etnias. Sabemos, por ejemplo, cuál es el problema hoy día de la inmigración, y que hay bastante xenofobia en esta sociedad. Por lo tanto también esas relaciones o esas concesiones también se dan en el espacio público a partir de si uno es migrante o no es migrante. También hay de clase, exactamente lo mismo, lo que alguien puede hacer en el espacio público también está influenciado bastante sobre la clase desde la que uno proviene, si una clase alta o una clase más pobre, también eso se da, ya a pesar de que no debería ser así, pero en la práctica igual se da. El espacio público en el contexto del transporte se experimenta de manera muy diferente por hombres y mujeres en distintas posiciones sociales, que es lo que le estaba diciendo recién. Las prácticas culturales y simbólicas afectan a mujeres, niñas y algunos hombres en el acceso a oportunidades en el espacio público. Si volvemos a lo que son las prácticas culturales y simbólicas, que hemos hablado de eso bastante en clases anteriores, hay ciertas normas sociales que no están escritas, pero se van asentando en el tiempo y son súper difíciles de eliminar, que van afectando a mujeres, niñas y algunos hombres en el acceso a oportunidad en el espacio público. Por ejemplo, pensemos en cómo es la movilidad en la noche. Sabemos que la noche es sumamente complicada, particularmente para las mujeres. Por lo tanto, hay muchos viajes que o se hacen en condiciones muy malas en la noche, desde el sentido de vista de la percepción, a lo mejor no tanto como en la realidad, porque en la percepción juega un rol súper importante cuando uno está viajando. Supongamos una calle oscura donde no hay nadie más, y por lo tanto una mujer es probable que no quiera pasar por ahí, y muchas veces está obligada, por ejemplo, para llegar a su casa por ese callejón oscuro. Esa percepción, a pesar de que a lo mejor no vaya a pasar nada, pero hay una percepción de inseguridad que juega en contra de la movilidad de esa persona, ¿ya? Y por lo tanto, esa concesión que tiene que hacer la mujer tiene un costo mucho más alto en comparación a un hombre. O ese costo que tiene esa persona mujer tiene un costo mucho más alto que en comparación al hombre, solamente por el hecho de tener una percepción. E incluso no solamente en muchos casos ni siquiera es como una percepción, es una realidad. O sea, si es que uno va en un callejón oscuro, lo más probable es que si hay un asaltante va a asaltar a una mujer y no a un hombre, ¿ya? Entonces eso también ocurre, y que va mucho más allá de la percepción. Pero lo que quiero decir es que incluso solamente desde la percepción ya tenemos un costo adicional en el caso de las mujeres. Se cuestiona la noción de elección del transporte en este caso, porque como dije al principio de la clase, cuando se asume que una persona es racional, eh, se asume que siempre se minimiza los costos que tiene el transporte, pero esta decisión se hace en un contexto totalmente libre, ¿ya? O sea, se puede tomar este tipo de decisiones sin ninguna restricción, más allá de las restricciones, por ejemplo, de ingreso, que son como las más comunes que uno tiene y cuantifica, pero fuera de eso no hay grandes restricciones cuando estamos analizando la persona racional que toma decisiones. Sin embargo, esta esta noción de elección en transporte es cuestionada a partir de estas cosas que estamos enumerando y revisando acá, que tienen que ver más bien con estas concesiones que se hacen en el espacio público, que muchas veces no son recogidas porque no son capaces de ser incorporadas dentro de los modelos matemáticos que tiene la teoría de la elección discreta en el caso del transporte. Y esto tiene implicaciones en el bienestar de las personas, el autodesarrollo y el derecho a la ciudad. O sea, cuando asumimos que un hombre es totalmente racional y por lo tanto es totalmente libre para hacer sus elecciones en transporte,
asumimos que las elecciones que se hacen en ese contexto, y por lo tanto no nos cuestionamos más allá de por qué están pasando algunas cosas y por qué tampoco, o por qué también dejan de pasar otras, que a lo mejor no estamos tan enterados de algunas cosas que ocurren dentro del transporte y que como no se ven dentro de del patrón de movilidad, simplemente las despreciamos. Por ejemplo, hoy día podemos decir qué es lo que pasa con personas con movilidad reducida. A lo mejor esas personas están dejando de hacer ciertas actividades porque no tienen las condiciones para acceder a los sistemas de transporte y por lo tanto no pueden acceder a las actividades que les gustaría hacer. Eso hoy día se analiza poco, porque lo que vemos finalmente es que hay personas que viajan, a pesar de tener movilidad reducida, pero son en muy pequeñas proporciones. Y a lo mejor nosotros nos quedamos tranquilos con eso de que están viajando y por lo tanto hay personas que sí lo pueden hacer, pero no estamos analizando más allá y no estamos yendo como a la raíz del asunto de por qué hay personas que dejan de viajar. Y eso no lo vemos en el patrón de movilidad, no lo vemos ni en las encuestas ni en las mediciones, porque como son personas que dejan de viajar, no se pueden capturar bajo métodos tradicionales, salvo que uno investigue un poquito más y vaya a preguntarle a las personas qué es lo que están dejando de hacer, ¿ya? Entonces, por todos esos elementos se va cuestionando esta noción de elección libre en transporte. Desde la perspectiva del sistema de transporte, a su vez, que tiene como es una perspectiva mucho más, que tiene que ver mucho más con la ingeniería de transporte propiamente tal, la planificación del transporte está basada en variados supuestos los que conllevan a un usuario promedio. Y eso lo sabemos todos los que trabajamos en el contexto y en el ámbito del transporte, que finalmente uno, por tener un patrón de viajes tan extenso y tan numeroso, por ejemplo en Santiago se hacen 18 millones de viajes al día, y tenemos más o menos como 6,5 millones de personas, o sea, podemos decir que una persona promedio, nuevamente llevando todo a promedio, viaja más o menos como 3 veces al día, y usualmente esos viajes son de la casa al trabajo, del trabajo a algún lado, a hacer un trámite, a hacer alguna compra o cualquier otra actividad, y desde ese lugar a la casa. Ya ese es como nuevamente un usuario promedio. Y lo que pasa entonces es que uno empieza a diseñar estos sistemas de transporte para ese usuario promedio, para el usuario, por ejemplo, que viaja en la hora punta y que es donde el sistema se ve más estresado en la mañana, que sale al mediodía a hacer un trámite y que después vuelve de su casa a su casa desde el trabajo en la tarde. Uno empieza involuntariamente o también con toda la inercia que existe dentro de la planificación del transporte, uno empieza a diseñar para ese tipo de usuario, para ese tipo de usuario de promedio. ¿Qué es lo que pasa con eso? Empiezan a aparecer algunos sesgos. Por ejemplo, que los sistemas de transporte se empiezan a diseñar para un cierto núcleo familiar que tiene un padre de familia que usualmente utiliza el auto para ir al trabajo. Ese es como el estereotipo que hay de usuario de transporte en una punta, por ejemplo. Un hombre que va al trabajo en auto, ¿ya? Y uno inconscientemente empieza a diseñar para ese tipo de usuario. Otro sesgo es que el enfoque está más bien en el movimiento más que en la accesibilidad. O sea, analizamos cómo las personas se mueven dentro del sistema de transporte, pero no vamos más allá y, por ejemplo, despreciamos el hecho de qué es lo que pasa cuando una persona no puede acceder al sistema de transporte y por lo tanto no se ve reflejado en estas mediciones, que era lo mismo que les contaba antes. Por lo tanto, ahí el enfoque lo ponemos más bien como en el patrón de flujos, en el movimiento, pero no nos preguntamos más allá de qué es lo que pasa con la accesibilidad, de si realmente todas las personas que quisieran acceder al sistema de transporte lo pueden hacer y tienen las condiciones para eso. Eso requiere como un estudio mucho más fino a partir de analizar a las personas y no tanto analizar el patrón de flujo resultante donde nuevamente en forma involuntaria llevamos todo a ciertos promedios. Se le da prioridad al transporte motorizado porque tienden a ser los viajes más largos. Los viajes no motorizados, que son caminata y bicicleta, obviamente por las condiciones tienden a ser viajes mucho más cortos, de corta duración, de corta distancia, y por lo tanto ponemos mayor prioridad y los recursos en darle prioridad al transporte motorizado. Entonces así es como van naciendo autopistas urbanas, nos preocupamos del transporte público de grandes corredores, de la vialidad, pero no nos preocupamos, por ejemplo, de qué es lo que pasa con las aceras, o qué es lo que pasa con la red de ciclovías, qué es lo que pasa con circuitos peatonales, por ejemplo. Ese tipo de cosas tienden a despreciarse porque como son viajes más pequeños, que son de corta duración y de distancias más cortas,
pueden ser obviados en cierto sentido, mientras que el transporte motorizado, al ser viajes más largos, de más larga duración, uno pone involuntariamente o quizás totalmente, en forma totalmente explícita en algunos casos, uno pone los recursos en solucionar y en mejorar ese tipo de viajes y no los viajes que son más cortos. El enfoque en formalidades también invisibiliza el sector informal donde laboran la mayoría de mujeres pobres. Si uno va, por ejemplo, a las bases de datos de registros, usualmente son registros desde la formalidad. Por ejemplo, si quisiéramos saber cómo se mueven la gente trabajadora o la clase trabajadora, lo más probable es que iríamos a consultar ciertas fuentes y esas fuentes nos van a informar las personas que tienen contrato de trabajo, pero en ningún caso nos van a informar qué es lo que pasa con vendedores ambulantes o gente que trabaja sin contrato, que trabaja como por obra y trabaja por día. Ese tipo de cosas no lo vamos a encontrar en bases de datos administrativas. Y por lo tanto es más difícil, pero no imposible, saber qué es lo que ocurre con ese tipo de personas, y particularmente acá sabemos que en el sector informal trabaja mucha mujer y de clase pobre. Por lo tanto, están totalmente, o no sé si totalmente, pero altamente invisibilizadas dentro de lo que son los patrones de viaje. Y por último tenemos la expertise técnica versus la participación política en la toma de decisiones, que tiene que ver con cómo se toman las decisiones. Yo creo que en esto hemos avanzado más que en otras cosas. Hoy día ya no es aceptable, por ejemplo, no tener procesos de participación ciudadana en la planificación de proyectos. Se está viendo, por un lado, que tiene costos mayores no hacer participación ciudadana desde el inicio, porque después esos mismos proyectos se van encontrando con problemas, se van encontrando con oposiciones, y lo que hacen entonces es empezar a ralentizar los proyectos con la judicialización, con protesta, con oposición, y por lo tanto se van alargando los plazos, mientras que de otra forma, quizás si es que hubieran implementado procesos de participación ciudadana o participación política desde el inicio, quizás hubiese sido mucho más rápido sacar el proyecto en su totalidad. A lo mejor se va a demorar mucho más en la etapa de planificación, y sobre todo a los inicios de los proyectos, donde hay que cambiar los diseños, hay que modificarlos y hay que adaptarlos, pero eso también se puede ver como una inversión de que a futuro no vamos a tener problemas y no nos vamos a encontrar con piedra en el camino de poder reformular todo el proyecto o incluso echarlo para abajo. A lo mejor si hay procesos de participación ciudadana, esa oposición se va atenuando desde un principio y no nos encontramos con este gran problema de oposiciones cuando el proyecto ya está avanzado, y por lo tanto muchas veces cuando hay una decisión política de por medio, lo más probable es que, como obviamente si hay una decisión política que tiene que propender hacia el bien mayor, lo va a echar simplemente para abajo sin ningún miramiento, sin ningún cuestionamiento. Entonces, hoy día la participación ciudadana, la participación política tiene que verse como, más bien como una inversión, de que se va a robustecer los proyectos y de que no nos vamos a encontrar con piedra en el camino, más que un costo de que hay que hacer como una participación ciudadana para que todos queden contentos, ¿ya? Aunque muchas veces eso sigue pasando. O sea, hay muchas empresas, sobre todo desde el sector privado, que siguen viendo la participación política o participación ciudadana como un costo, como una obligación que hay que hacerlo como casi por ley, pero siempre lo ven más bien como un costo que va a ralentizar los proyectos y no le va a aportar nada, ¿ya? Y finalmente uno lo hace para dejar a todos contentos, ¿ya? Esa visión está súper implantada dentro de lo que es el sector privado y también en parte del sector público. ¿Sí? Eso también hay que decirlo. No todas las instituciones creen en la participación ciudadana, a pesar de que es un mandato como desde el Estado que todos deberían hacerlo, sobre todo si estamos hablando de proyectos estatales, pero hay muchas instituciones que no creen simplemente en esa forma de participación. Y estos sesgos se van reflejando después en la cartera de proyectos. Solamente por dar un dato, de 78 proyectos financiados por el Banco Mundial en el 2007, 51 eran de vías motorizadas, probablemente autopistas, sea interurbana o urbana, que son los proyectos más caros. 34 solamente eran de transporte público y solamente 14 eran de transporte no motorizado. Entonces esto, que es solamente un ejemplo del Banco Mundial en el 2007, esto se va repitiendo en distintas escalas. Por ejemplo, el año pasado me tocó trabajar con la ciudad de Antofagasta, donde hicimos un análisis de la cartera de proyectos de movilidad de los últimos 10 años, entre el periodo 2010 al 2020,
nos encontramos con que solamente un 16% era destinado a transporte sostenible, o sea, bicicleta, caminata y transporte público. El otro 84% era vialidad, ya donde hay tráfico mixto, obviamente igual lo utiliza el transporte público, pero no es el fuerte, sino que son más bien, está dirigido a vehículos particulares. Así que ejemplos como eso son recurrentes en todas partes del mundo y también en Chile. Los sesgos distorsionan la planificación y la provisión de transporte porque no todos comienzan desde la misma posición de poder. Y ahí como el tema de género es súper claro, pero no es el único. Por ejemplo, hay un sesgo clasista que refleja los intereses de la clase dominante. Acá el ejemplo de libro, por así decirlo, el que cae más de cajón, es Vespucio Oriente. O sea, tenemos la misma autopista, que es Vespucio, circulando en un anillo en Santiago, sin embargo vemos que Vespucio Norte o Vespucio Sur tiene un estándar muy distinto a lo que va a ser Américo Vespucio Oriente. Ahí donde claramente tenemos gente de mayor poder adquisitivo y por lo tanto ahí hay un sesgo totalmente clasista de no hacer una autopista en superficie, sino que hacerla a través de túneles, ¿cierto? De manera de despejar lo que es la superficie, mientras que las otras personas del norte, del poniente y del sur de Santiago tenemos que convivir con la autopista en nivel de superficie, y por lo tanto somos nosotros los peatones los que tenemos que utilizar pasarelas, que muchas veces son inseguras, convivir con el ruido, convivir con las emisiones, etcétera, etcétera. Ahí hay un claro sesgo clasista, así que ese proyecto en particular es como de libro para demostrar cuáles son los sesgos que reflejan los intereses de la clase dominante. Está el sesgo patriarcal, que refleja los intereses del hombre, como digo, los sistemas de planificación de sistemas de transporte en nuestro país muchas veces reflejan este usuario promedio, que es el hombre que va al trabajo en hora punta. Pero sabemos que en las horas valles, por ejemplo, siguen habiendo viajes, obviamente más repartidos, que no se concentran en el mismo horario, y particularmente viajan muchas más mujeres en hora valle. Eso significa que las mujeres viajan en hora valle y hacen viajes encadenados. Es usual que una mujer, por ejemplo, cuando sale de la casa, hace varias actividades dentro de su circuito. Va a dejar al hijo al jardín, pasa a comprar, va al doctor, después vuelve al jardín a buscar al hijo y se va para la casa. Por lo tanto, hace como esta serie de viajes encadenados, mientras los hombres son mucho más binarios. Salen de la casa, hacen una actividad, vuelven a la casa. ¿Ya? No hacen este encadenamiento de viaje. Y esos patrones uno los ve en el sistema de actividades. Ya eso se puede recoger, se recoge a través de la encuesta origen-destino y también a través de otro tipo de medición. Por lo tanto, esa información que es información que existe y es totalmente verificable, que las mujeres tienen patrones de viajes distintos al hombre. Sin embargo, cuando planificamos sistema de transporte, usualmente planificamos para lo que son las horas puntas, porque obviamente llevan más cantidad de personas y por lo tanto el sistema se ve más estresado, mientras que las horas valle usualmente como que las despreciamos. Y eso implica, por ejemplo, una reducción de la frecuencia del transporte público en horas valle, que hace que las personas que utilizan el sistema tengan tiempos de espera sustancialmente mayores en comparación a las personas que utilizan el mismo sistema en horas punta, ¿ya? Y eso refleja un cierto sesgo patriarcal porque sabemos que las mujeres viajan más en horas valle que los hombres, por lo tanto tienen peores condiciones para moverse en la ciudad. Está el sesgo etario también, que refleja los intereses de un adulto modelo. Hoy día, nuevamente, el adulto promedio, o sea, el usuario promedio es un hombre usualmente adulto que puede ir entre 25 a 55 años más o menos, o a 60 años. Y por lo tanto dejamos ciertos rangos de edad con soluciones que se tienen que adaptar a lo que existe como si se movieran igual que un adulto. No pensamos, por ejemplo, cómo se mueven los niños, no pensamos cómo se mueven los adultos mayores. Y esto se refleja en aspectos tan básicos como los ciclos de los semáforos. Uno puede encontrar ejemplos donde hay calles que tienen cruces peatonales que son bastante largos porque las calles son anchas. Y los ciclos de los semáforos hacen que los abuelitos tengan que casi que ir corriendo para cruzar de un lado a otro porque a la velocidad a la que ellos caminan no les da para cruzar desde un lado a otro. Y eso lo vemos en Santiago a cada rato. Lo vemos en calle ancha, por ejemplo, en Blanco, o en Avenida Mata, o incluso en la Alameda, que es como nuestro principal eje. Vemos ese tipo de sesgos donde la velocidad de caminata se calcula
en base a un usuario promedio adulto entre 25 y 55 años que camina 5,5 kilómetros por hora, ¿ya? Pero sabemos que los adultos mayores lo hacen a una velocidad mucho más lenta. Un adulto mayor puede caminar entre 3,5 a 4 kilómetros, y por lo tanto, si calculamos los ciclos de los semáforos para que un adulto promedio haga ese cruce en un tiempo razonable, ese tiempo no va a ser razonable para el adulto mayor. Y ese tipo de sesgo también se refleja en la planificación de los sistemas de transporte a través de un cierto sesgo etario. Está el sesgo de movilidad, que refleja los intereses de una persona autosuficiente, sin problemas de movilidad, pero como dije antes, si analizamos el concepto de movilidad, nosotros deberíamos ir un paso más allá y analizar qué es lo que ocurre con la gente que deja de viajar por ciertas razones. Entonces hoy día vemos cuáles son los intereses de las personas que se mueven, lo que ya comúnmente llamamos usuarios, y hacemos encuestas, por ejemplo, de satisfacción. En el caso del metro hace encuestas de satisfacción siempre a sus usuarios, como mes a mes, van ahí como traqueando la evolución, preguntan cómo es el servicio por línea, cómo son los tiempos de espera, cuál es el estado de los trenes, etcétera, etcétera. Pero hay gente que no viaja en metro porque la accesibilidad a ciertas estaciones es bastante intrincada, sobre todo para las personas que tienen movilidad reducida. Ya hemos visto últimamente en la prensa varios casos donde, por ejemplo, los ascensores no funcionan. Por lo tanto, si el metro pregunta o hace este seguimiento de satisfacción de viajes solamente a las personas que viajan, probablemente le va a dar que el sistema tiene una accesibilidad muy buena y funciona para esas personas. Pero hay personas en sillas de ruedas o con muletas que simplemente van a dejar de viajar en metro porque el ascensor está malo. Y ese tipo de personas no se va a ver reflejada en la encuesta. Y por lo tanto no vamos a tomar acciones contra eso, porque no tenemos información o algo que nos diga que hay que tomar una cierta acción para integrar a ese tipo de personas. Eso es lo que refleja este sesgo de movilidad, que refleja los intereses de personas autosuficientes, pero no va un paso más allá de verificar qué es lo que está ocurriendo con ciertas personas que dejan de viajar. Y también está el sesgo racista, que refleja los intereses del hombre blanco en este caso, o en nuestro caso latino, ¿cierto? Chileno, pero deja afuera a las personas migrantes, ¿ya? Que tampoco hay súper pocos estudios de cómo se mueven los migrantes, cuáles son las actividades. Recién estamos, como sociedad, estamos conviviendo con esas personas que llegan de afuera, ¿cierto? Muchas veces llegan arrancando de otras sociedades que están sustancialmente peores a nosotros, y por lo tanto acá ven un cierto lugar seguro para poder hacer sus proyectos de vida, pero ese tipo de personas no la estamos analizando a fondo. Ya simplemente asumimos que viajan igual que nosotros, cuando sabemos que eso no es así. Y sobre todo cuando hay diferencia en el tono de piel, eso se refleja todavía más aún, porque sí, seguimos siendo una sociedad bien xenófoba. Esto redunda en un sistema de transporte que no refleja las necesidades de todos los miembros del hogar. Es importante no mirar los patrones de viaje como un reflejo entonces de las elecciones de viaje. Y esto es como el error principal, y es como la moraleja de esta clase, es que el patrón de viajes que uno ve en la calle, o sea, todas las personas moviéndose y todo lo que ocurre en la calle, obviamente son un reflejo de ciertas elecciones, pero no quiere decir que esas elecciones sean totalmente libres, sino que esas elecciones están supeditadas a un cierto contexto social que nos determina cuáles pueden ser esas elecciones posibles. No necesariamente todas las elecciones que estamos viendo en el patrón de viajes son tomadas en un contexto totalmente libre y totalmente independiente de nuestro contexto social. Eso es totalmente falso, porque sí nosotros tomamos en consideración nuestro contexto social para tomar elecciones. Por lo tanto, el patrón resultante no es reflejo de las elecciones libres de viaje. Más bien es una concesión, entre comillas, basada en la intersección de relaciones sociales con el espacio y tiempo y un sistema de transporte sesgado. O sea, primero hay una concesión en cuanto a cuál es el contexto social donde se están tomando estas elecciones. Donde hay una ciudad o un país que todavía hay ciertos resabios de xenofobia, donde sabemos que las mujeres tienen roles sociales distintos dentro de la sociedad y por lo tanto no son totalmente igualitarias con los hombres, y todas esas concesiones, o por ejemplo en el caso de los adultos mayores, también hay ciertas concesiones porque dejan de viajar o viajan en situaciones que no son las óptimas, porque tienen cierta movilidad reducida. Entonces todas esas concesiones se van dando
a través de estas relaciones sociales. Y por otro lado, estas concesiones también se ven por el lado de la oferta, porque tenemos un sistema de transporte que está planificado en base a ciertos sesgos, como veíamos antes. Por lo tanto, aquí hay dos tipos de concesiones. Una desde el punto de vista del contexto social, en el cual las personas están tomando las elecciones, y otra desde el punto de vista de la oferta, de cómo se planifica este sistema de transporte que tiene ciertos sesgos a estos usuarios promedios que les contaba antes. Varias de estas cosas las nombré, que son la diversidad de los patrones de viaje. Acá vamos a nombrar algunas de ellas como para recalcarlo. Primero, los propósitos de viaje. El género es la variable más influyente de la identidad social en el propósito de viaje, dado que hay una división de género en el trabajo. Acá, por ejemplo, hay un estudio de Hanoi, en Vietnam, y les preguntan a las mujeres y los hombres cuál es su principal propósito de viaje. Entonces, claramente, más de un 50% de los hombres dice que es trabajo y negocios, mientras que en las mujeres ese porcentaje baja a un 35%. En cambio de compras, los hombres hacen como un 5% de los viajes en relación a las compras, mientras que las mujeres llega casi al 30%. Entonces ahí vemos harta diferencia entre las mujeres y los hombres de cuáles son los propósitos de viaje, y eso tiene que ver con la división de género del trabajo. O sea, cuáles son los roles sociales que la sociedad le asigna a una persona hombre frente a una persona mujer, son totalmente distintos. Usualmente las mujeres tienden labores de cuidado en proporción mucho más alta a los hombres. Y una cosa que también lo vemos acá en Hanoi, pero también se repite en Santiago, que son los viajes multipropósitos. Las mujeres llegan casi al 10%, mientras que los hombres andan entre el 1 y el 2%. ¿Ya? Entonces, esto lo vemos acá también en Santiago en forma mucho más exacerbada, donde las personas hacen estos viajes encadenados que les contaba antes, y hacen más de una actividad dentro de una misma salida del hogar. Mientras que el hombre es como más binario, hace una sola actividad y se vuelve a la casa. El uso de modos también es bastante diverso. Hay una combinación de costo, habilidades y libertades para moverse en el espacio público. Acá, por ejemplo, hay la división del uso de modos según etnia y según género. ¿Ya? Entonces, a un lado tenemos las mujeres, al otro lado tenemos los hombres. Entonces, si hacemos una comparación en la misma etnia, vemos las mismas diferencias que veíamos antes. En el caso de la elección modal, por ejemplo, la elección modal de una mujer africana, esto es para el caso de Johannesburgo en Sudáfrica. La elección de las mujeres africanas son muy distintas o sustancialmente distintas a la misma etnia, que es un hombre africano en este caso, donde ellos manejan mucho más que las mujeres. Las mujeres prácticamente no manejan cuando están en esta etnia africana. Lo mismo ocurre en otros casos, por ejemplo, con ascendencia india o asiática, entre una mujer y un hombre. También los hombres manejan mucho más en comparación a las mujeres son más bien de utilizar el transporte público o de viajar como pasajeros dentro de un automóvil particular. Por lo tanto, incluso dentro de las mismas etnias hay diferencias de género. Pero fuera de eso también hay diferencias entre las distintas etnias. Si uno ve, por ejemplo, cómo se compara esto entre un hombre africano, un hombre mestizo, por así decirlo, de ascendencia asiática, y también un hombre blanco, son totalmente distintos estos patrones de viaje. Hay algunas etnias que utilizan más el transporte público, otras donde se camina más, otras donde se maneja más, que usualmente son los hombres blancos. Entonces ya vemos que hay ciertas diferencias entre las distintas etnias, y hay diferencias también al interior de cada etnia, hay diferencias por género. Tenemos el patrón espacial de viaje, que es la intersección de la estructura de localización con la articulación espacial de las identidades sociales y necesidades de producción y reproducción. Más que nada, como la traducción de esto, que es bien intrincado, pero la traducción de esto es que las actividades se hacen en lugares diferentes dependiendo de las identidades sociales. Las mujeres están más bien asociadas a actividades de reproducción o de cuidado, como se les dice ahora, mientras que los hombres están asociados más bien como actividades de producción o del trabajo, ¿ya? Y esas actividades se hacen en lugares diferentes. Por lo tanto, si uno ve dónde viajan las mujeres y dónde viajan los hombres, lo más probable es que uno va a ver como distintos patrones de viaje a lo largo de la ciudad, porque las actividades están repartidas en forma desigual, no en forma homogénea a lo largo de la ciudad. Periodización de viaje: las horas puntas siempre están relacionadas con viaje al trabajo, tanto en hombres como mujeres, para cualquier grupo social.
Sin embargo, los viajes fuera de punta son importantes para necesidades de reproducción, por lo que dominan viajes de mujeres en todas las clases sociales. O sea, lo que nos dice esto es que en las horas punta el patrón de viaje entre hombres y mujeres no hay mucha diferencia, porque usualmente las horas punta están asociadas más bien al trabajo. Entonces vemos, al menos en términos relativos, vemos ciertas similitudes. Quizá en términos absolutos ahí divergen un poco, porque sabemos que hay mucho más hombres que mujeres trabajando, por lo tanto ahí en términos de volúmenes de viaje son distintos, pero en términos relativos uno puede ver que los patrones de viaje son más o menos similares, al menos en términos de trabajo. Pero en horas valle eso es totalmente distinto, porque son en las horas valle o las horas fuera de punta donde se hacen se hacen estos viajes asociados más bien a labores de reproducción, que son labores de cuidado. Y eso lo hacen preferentemente mujeres, y por lo tanto esos patrones son distintos. Hay viajes invisibles muy bajos que son tan importantes como la alta afluencia, que es lo que la literatura llama demanda latente. O sea, es una cierta cantidad de personas que la demanda, que no viaja, pero que si tuviera las condiciones para viajar lo haría. Y por lo tanto, por eso se llama demanda latente, porque es como una demanda que está ahí escondida, que uno no la ve, pero existe. Este tipo de viaje esconden, o este tipo de situaciones esconden las dificultades de acceso, por ejemplo, usuarios en sillas de ruedas, que era lo que les contaba antes. Estamos viendo el patrón de viaje, pero no vemos lo que pasa con las personas que no viajan. Y esa es la diferencia sustancial entre movilidad y transporte. El transporte se fija mucho en lo que es visible, en lo que uno ve, lo que uno puede capturar en las calles, capturar o medir en las calles a partir del patrón de viaje. Mientras que la movilidad se interna un poquito más allá y analiza las causas de por qué tenemos ese patrón de viaje, y eso incluye también analizar las causas de por qué hay ciertas personas que no se ven reflejadas dentro de ese patrón de viaje. Y esa es como la principal diferencia entre los conceptos de transporte y movilidad. Y por eso también hoy día estamos hablando mucho más de movilidad que de transporte, porque nos estamos preocupando de ese tipo de cosas, y haciendo esa diferencia de que no solamente tenemos que mejorar las condiciones para lo que vemos en las calles, sino que también tenemos que mejorar las condiciones para las personas que no se ven reflejadas en ese patrón de actividad y que están dejando de viajar por algún motivo. Estos viajes invisibles esconden sesgos en metodologías que no incorporan a ciertos usuarios específicos, porque si no se incorporan en la metodología quedan invisibilizados después y no se reflejan en ese patrón de viaje. Por último, tenemos movimientos sociales en torno a ciertas identidades que recurrentemente incorporan temas relativos a movilidad y espacio público. Ahí el gran ejemplo son algunos sistemas o alguna iniciativa donde segregan a condiciones de movilidad dependiendo del género, ¿ya? Y así vemos en el caso del metro de Ciudad de México, por ejemplo, vemos carros especialmente diseñados y que funcionan solamente con mujeres, que usualmente son como los primeros 2 o 3 carros de cada tren. Por lo tanto, de ahí hacia allá hay una barrera donde solo pasan mujeres. En otros carros pueden viajar cualquiera, está totalmente abierto. Y también están estos sistemas de taxis que son manejados por mujeres y solo aceptan mujeres como pasajeros, no aceptan hombres. Este tipo de movimiento, uno podría decir que tienen un fin noble, ¿cierto? Que es como cautelar que las mujeres no se vean acosadas, no se vean invadidas por otro tipo de usuarios, ¿cierto? Por lo tanto, uno puede decir que tiene un fin noble, pero la manera de hacerlo quizá están exacerbando un poco lo que es la segregación entre los géneros, cuando el mundo avanza como en sentido contrario. Más bien lo que estamos haciendo o tratando de hacer es integrar a las mujeres y tener igualdad de condiciones. De eso se trata el feminismo. Por lo tanto, este tipo de soluciones uno como que las tiende a cuestionar desde el punto de vista de la inclusión o de la equidad de género, ¿ya? Porque van como en sentido totalmente contrario. Al final lo que están haciendo es como segregar estas condiciones para las mujeres. Por lo tanto, son cuestionadas desde un punto de vista de equidad de género, ¿ya? Son medidas que ojalá no tengamos que tomar, porque ya si ya se llegó a esto, es probable que después echar para atrás este tipo de medidas sea muy conflictivo, y ya son medidas que se quedan para siempre, ya son medidas permanentes. Así que son bastante cuestionadas, a pesar de que sí uno les reconoce que tiene un fin noble detrás de esto. O sea, no es una medida con un fin espurio, por así decirlo. ¿Qué es entonces el transporte socialmente justo? Ya que entendemos por ese concepto. Tiene estos 3 subconceptos que son distribución equitativa, reconocimiento recíproco y participación política igualitaria.
En términos de distribución equitativa, lo que queremos que los sistemas de transporte sean socialmente justos es que sean sistemas que aseguren acceso equitativo y movilidad para todos en forma sustentable. Y esto quiere decir que, por un lado, tenga un acceso equitativo, dependiendo de las condiciones de cada persona. Acuérdense que equidad no es lo mismo que igualdad. Acá no queremos que todas las personas sean de la misma forma, sino que queremos que todas las personas tengan las mismas oportunidades para acceder al sistema, y por eso se les dice acceso equitativo y no acceso igualitario, que sería una cosa distinta. Bueno, queremos que todas las personas utilicen los sistemas de la misma forma, sino que las mismas personas tengan las mismas oportunidades para acceder al sistema, y esa es la gran diferencia. Y también para todos, aquí dice acceso equitativo y movilidad. Fíjense que no habla de transporte, sino que habla de movilidad, por lo tanto ahí vamos con un concepto más profundo, para todos en forma sustentable. El reconocimiento recíproco es un sistema de transporte que reconozca diferentes identidades sociales y sus entornos en la planificación y operación. O sea, hay que reconocer que esto proviene desde distintas identidades sociales, desde distintos contextos, y no provienen todos los usuarios o no todos son los mismos usuarios a partir de este usuario promedio que nosotros estamos teniendo como dentro de la planificación, sino que son identidades distintas, y por lo tanto hay que reconocer que hay identidades distintas y cómo hacemos que esas identidades se reflejen en la planificación y en la operación de los modelos o de los sistemas de transporte. De eso se trata el reconocimiento recíproco. Y lo otro es la participación política igualitaria, que es un sistema de transporte que promueva la participación y deliberación en aspectos actuales y futuros de la ciudad, que tiene que ver con participación ciudadana, y es lo que les contaba antes. Hoy día ya no es aceptable tener proyectos que no tengan participación ciudadana. Hay que verlo más bien como una inversión de robustecer los proyectos y no como un costo de que simplemente va a tener como un proyecto, va a tener una ralentización, y que esto más bien es para cumplir la ley o por cumplir, ¿ya? Así que hay que ver eso como más bien como una inversión de que va a mejorar los proyectos con participación. ¿Cómo avanzar con todo esto? Desde el punto de vista metodológico, porque todo esto lo hablamos en la teoría, pero finalmente lo que queremos es intervenir los sistemas de transporte, y eso se hace a partir de con cierta metodología. Entonces lo que tratamos de ver acá es en dónde vamos a incidir con todo esto. Primero, hay ciertos propósitos de investigación para relevar experiencias y hábitos escondidos. Hoy día se genera mucha investigación, de nuevo, sobre el patrón de flujos que uno ve, pero hay que levantar y relevar estas experiencias y hábitos que están escondidos de las personas que no viajan, ¿ya? Entonces ahí hay como toda una línea de investigación que uno podría explotar de mayor forma. Segmentación de encuestas y entrevistas de transporte, por ejemplo, entrevistando a trabajadores informales, usuarios de transporte público con movilidad reducida. No solamente quedarnos como con el dato promedio de las personas formal, porque ese dato lo tenemos y es fácil de capturar, sino que hacer un esfuerzo y segmentar la encuesta y entrevista a la informalidad o también a las personas que no están viajando, ya que tiene que ver con lo que decía antes. La importancia de datos desagregados por identidad social es necesaria, pero no es suficiente. La desagregación va más allá de la dimensión de ingresos. Usualmente nos enfocamos mucho en cuáles son las desigualdades a nivel de ingresos, pero hay otro tipo de desigualdades que tienen que ver con identidades sociales. Por ejemplo, cómo viajan las minorías sexuales son muy distintas a cómo viaja las otras grandes mayorías, y eso también hay que incorporarlo dentro de nuestros datos, y también que esas desigualdades van mucho más allá de los ingresos. Y por último, los datos etnográficos cualitativos son tan importantes como los datos cuantitativos. Al menos en ingeniería trabajamos con muchos datos, nos gusta ver números, nos gusta ver métricas, pero todas estas investigaciones que son más etnográficas, que van como más a la descripción cualitativa que al dato duro, son también importantes porque eso nos revelan aspectos que no nos van a entregar los números. Y de eso los ingenieros adolecemos bastante, y parte de esto también, parte de que ustedes tomen este curso, es justamente que vean que hay un mundo distinto, quizás complementario, en ningún caso contradictorio, pero sí tiene otro enfoque desde el punto de vista de las ciencias sociales. Así que parte de esto, de este último punto, también tiene que ver con que ustedes tomen este curso y aprendan todos estos conceptos y vean que hay otras cosas adicionales a la ingeniería que también hoy día están pasando dentro del espacio urbano. Así que si ustedes se sienten como motivados a trabajar con el aspecto del espacio público, ya sea a través del transporte, ya sea a través de la arquitectura, ya sea a través de la infraestructura,
o cualquier tipo de cosa que tenga que ver con lo que ocurre en la calle, obviamente se van a encontrar con muchos ingenieros porque la ingeniería siempre se va a necesitar, pero hay ciertos aspectos que la ingeniería se queda corta y uno de esos son los datos más cualitativos, donde adolecemos de eso y hay herramientas en otro tipo de disciplinas que nos pueden entregar estos aspectos que están como medio escondidos para nosotros, a pesar de que se ven en las calles, pero hay otras herramientas que son mucho más metodológicas para poder abordar este tipo de problemas. Así que ojalá que en este curso también aprendan ese tipo de conceptos que son diferentes a la ingeniería, pero en ningún caso son contradictorios, sino que son más bien complementarios. Eso es lo que les tenía por hoy. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Algo que no haya quedado claro? Por mi parte, todo claro, profe. Gracias, Valentina. Por mi parte también todo claro, profe. Muchas gracias, Rienzi. Bueno, si no hay más dudas, entonces lo dejamos hasta acá. Volvemos el jueves. Vamos a seguir profundizando con estos aspectos más sociales que tienen que ver con la planificación urbana. Y bueno, recuerden que hoy día vamos a estar ahí subiendo los detalles de la evaluación final, así que también para que estén atentos tanto a esta evaluación como también a la salida a terreno, que ojalá la podamos hacer la otra semana y nos podamos ver en vivo y en directo al menos una vez en el semestre. Así que ahí estaremos avisando en qué día y qué hora. Y por supuesto, si no todos pueden, como en cierto horario, podemos buscar como horarios alternativos. Quizá ahí podemos abrir una votación para ver cómo anda la cosa. Y no como fijar un día si es que más de alguien no puede, sino que veamos cuáles son las disponibilidades. Así que eso, y nos vemos ya el jueves entonces. Que tengan una buena tarde de martes. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, que Que estén esté bien. bien. Chao, profe, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.